Los niños pueden salir a clase de escuela dominical con las maestras. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 5. Lo vamos a estar haciendo antifonalmente. Amén. Hubo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Jod, y era este hombre perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Su hacienda eran 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas, muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los del oriente. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y lo santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones, y de esta manera hacía todos los días. Amén. Vamos a dejar hasta ahí. Ahorita seguimos leyendo, pero por ahora vamos a dejar hasta ahí. Vamos a estar orando, pidiéndole al Señor que Él sea obrando en nuestra vida, que en esta mañana Él sea hablando a cada uno de nosotros conforme a nuestra necesidad. Señor amado, Padre maravilloso, gracias te damos por todo lo precioso y maravilloso que tú eres, Señor, porque por tu amor y tu misericordia estamos en este lugar, Señor amado. Gracias por todas tus bondades y misericordias, por todas tus maravillas, porque aquí estamos, Señor, para aprender un poco más de tu palabra. Señor amado, yo te pido que tú seas obrando, Señor, que tu palabra corra y fluya como ríos de agua viva, Señor, que todo lo que se hable acá sea guiado por el Espíritu Santo y no sean palabrerías, Señor amado. Glorifícate grandemente, abre nuestra mente, abre nuestro corazón, Señor, derrama fuego de lo alto, glorifícate de una manera especial y poderosa, Señor amado. Te lo pedimos en el nombre precioso de mi Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Gloria al Señor. Vamos en esta mañana a estar mirando, primeramente, vamos a ver la historia de Job. ¿Quién era Job? Era un hombre perfecto, temeroso de Dios, recto y apartado del mal. Amén. Era un hombre que amaba a Dios, pero también era un hombre que tenía una vida cotidiana muy feliz en su entorno, con sus hijos. Dice que frecuentemente hacía reuniones, o sea, festejos con sus hijos, pero era un hombre tan temeroso de Dios que él sentía miedo que en estos festejos de pronto sus hijos pecaran contra Dios. Entonces después de esto hacía ofrendas, sacrificios a Dios por cada uno de ellos, pidiéndole a Dios que si ellos habían pecado, habían blasfemado o habían hablado algo en contra de él, fueran perdonados. Entonces acá vemos la comunión tan directa que tenía este varón con Dios. Se dice que el libro de Job fue el primer libro escrito de la Biblia, pero no hay una referencia clara de en qué época se vivió este hombre. Hay gente que dice que fue en la época de los patriarcas, más o menos, pero no hay claridad de esto. Era un hombre que en su lugar de vivienda, que era en Uz, se puede decir que era el hombre más importante. Hay teólogos que dicen que era un rey en aquel lugar, pero no les puedo decir con certeza que fuera así. Lo que sí se sabe era que era un hombre muy poderoso y por sus grandes riquezas tenía un lugar muy privilegiado y obviamente era muy reconocido en aquel lugar. Gloria al Señor. Vamos a mirar en el versículo 9, dice, bueno, entonces un día llegan ante la presencia de Jehová. Dice el 7, dice el 6, y un día vinieron ante la presencia de Jehová, vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales también vino Satanás. Entonces en el versículo 9 le dice Satanás al Señor. Respondiendo Satanás a Jehová dice, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Entonces aquí vemos que el diablo dice, obviamente, como este hombre no te va a temer, como este hombre no te va a amar, como este hombre no te va a honrar, si es que tiene absolutamente todo.
tú le has dado todo, tiene riquezas, tiene 10 hijos que pueden, en ese momento serían los más populares del lugar, los mejores. Entonces le dice el diablo, que Dios lo reprenda, le dice: pero ¿cómo este hombre no te va a adorar y no te va a servir si es que tiene todo? Tú le has dado absolutamente todo. Entonces, en el 13, gloria al Señor, en el versículo 13 dice: y un día aconteció que sus hijos e hijas, bueno, entonces el Señor le dice a Satanás: listo, vamos a ver, si lo que Job, yo sé quién es Job, y yo sé, y vamos a ver si quitándole las cosas, él va a cambiar. Entonces empieza a quitarle todo, desde el versículo 13 al 19, empieza a perder todo lo que tiene de un momento a otro. Este varón empieza a perder todo lo que tiene. Vienen y mueren sus hijos. Bueno, ya esa historia no la conocemos casi que de memoria. Él empieza a perder todo, pero le queda algo, y es su salud física y su fuerza y su fortaleza. Entonces, obviamente muy destruido por todo lo que perdió, pero obviamente pensó: bueno, al menos tengo mi salud y con esta puedo hacer algo, puedo empezar a trabajar y puedo empezar a progresar. Pero resulta que el diablo era muy astuto y se dio cuenta que le quedaba algo a Job y él necesitaba quitarle absolutamente todo para doblegarlo completamente. Entonces, en el capítulo 2 vemos en el versículo 3 que dice: vuelven otra vez a donde el Señor, y dice en el versículo 3, le dice: y Jehová le dijo a Satanás: ¿has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado de mal, y que todavía retiene su integridad, en cuanto tú me instaste contra él para que lo arruinara sin causa? Aquí el Señor le dice: vea, usted me obligó a quitarle todo, yo le quité todo y sigue siendo el mismo hombre íntegro delante de mí, sigue haciendo mi voluntad, gloria al Señor, sigue obrando bien. Pero como el enemigo necesitaba era destruir a Job, entonces le dice al Señor, en el versículo 4 le dice: respondió Satanás y dijo a Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará en tu vida. Pero extiende ahora tu mano, toca su hueso, su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Entonces lo único que le había quedado a Job, le dice: quítesela. Y el Señor le permite y le dice: pero su vida no. Entonces allí es donde viene Job y se enferma. Ahí sí quedó totalmente desarmado y sin absolutamente ninguna posibilidad de volver a conseguir algo de lo que tenía. Amén. Vamos a mirar el capítulo 2, versículo 9. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. Gloria al Señor. Aquí en el versículo 9 y en el versículo 10 entra nuestra protagonista del día de hoy. Nuestra protagonista de este culto es la esposa de Job. Vamos a mirar los sufrimientos de ella. ¿Por qué? Porque toda la vida hemos escuchado: el pobre Job sufrió, al pobre Job se le quitó, el pobre Job se quedó sin nada, y aparte de eso su mujer era una perversa. Pero resulta que no es así. Gloria al Señor. Ella también perdió todo. Ella también perdió sus 10 hijos, que nosotras como madres sabemos que si algo nos duele en la vida, son nuestros hijos. Nosotras podemos perder las riquezas, perder el dinero, perder lo que sea, pero que uno de nuestros hijos, con el solo hecho que se enfermen, ya nosotras nos enfermamos igual. Es el dolor más grande. Entonces, ella también pierde todo. Tenemos que ponernos en el lugar de esta mujer. El dolor que ella sintió, lo que les decía ahorita, Job era un hombre totalmente poderoso, tenía un lugar privilegiado. Aquí ella entra, pierde absolutamente todo, queda literalmente en la ruina con su esposo. Cuando ella se acerca a él a decirle esto, hermano, siempre hemos escuchado
es que las mujeres malas como la esposa de Job, no seamos como las esposas de Job, pero resulta que no es así. Ella estaba en un dolor supremamente impresionante, ella sentía un dolor muy grande por haber perdido todo, por haber perdido sus hijos, y en ese momento ve a su esposo sufrir, ve a su esposo que pierde lo poco que tiene, que es su salud. Cuando nosotros como esposas o esposos, ustedes como hombres, nosotras como mujeres nos casamos, cuando nosotras nos casamos, ¿qué nos dice el pastor? En el momento de la enfermedad, en el momento de la salud, en el momento de la pobreza, en el momento de la riqueza, y van a estar todas. Esto le pasó a ella. Ella no tenía que pasar por la prueba era para Job, no para ella, pero ella tuvo que sufrir, y yo me pensaría, hermanos, y me atrevo a decir que un poco más. ¿Por qué? Porque sufrió la pérdida de sus hijos, que sin demeritar el amor de padre, yo creo que es más fuerte el amor de madre, y fuera de eso ver a su esposo rendido, sufriendo por una enfermedad que era, aparte de fastidiosa, horrible, era vergonzosa, y después de tener un lugar privilegiado, tener que pasar por la vergüenza de tener una lepra. Amén. Entonces, en el matrimonio es lo mismo. Nosotros en un hogar, cuando hay bendición para los dos. Cuando hay pruebas, hay pruebas para los dos. Y los hermanos que son casados me pueden decir que es así. Cuando en nuestro hogar hay situaciones difíciles, y a veces es nuestro esposo el que tiene problemas en el trabajo, el que en su trabajo le está yendo mal, ¿quiénes sufrimos más? Nosotras, porque nosotras empezamos a pensar, ¿y ahora qué? ¿Con qué vamos a pagar? ¿Cómo vamos a estar? ¿Cómo va a estar nuestra economía en el hogar? Entonces nosotras somos las que empezamos a maquinar. Cuando hay bendición, lo mismo. Nosotras también somos bendecidas. Entonces en un hogar, tanto la prueba como la bendición es para ambos. Ambos son bendecidos y ambos pasan por prueba. Entonces esta mujer estaba pasando por una prueba que ella no era el foco, no era la señalada, pero era la que estaba sufriendo exactamente igual que su esposo. Gloria al Señor. Vamos a mirar en Eclesiastés 4, 9 y 10. Gloria al Señor, aleluya. Dice, mejores son dos que uno, porque tiene mejor paga de su trabajo. Porque si cayere el uno, levantará a su compañero, pero hay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. En medio de todo, esa mujer amaba completamente a Job. Sufría de verlo enfermo. La historia dice, yo traté de investigar un poco, en la Biblia, el único momento que se habla de ella es cuando ella hace este comentario. Pero en la historia sí está la historia de ella. Dicen que cuando ella ve a su esposo así, le toca a ella llevar la carga del hogar, porque no podía dejar morir a este hombre, y ellos se habían quedado literalmente sin nada. Entonces dice que a ella le tocó, después de ser la señora, la que tenía sirvientes, le tocó buscar trabajo para poder sostenerse, y fuera de eso vender su cabello para con esta ganancia poder sostener a su esposo y poder brindarle un poco, porque pues la condición que él estaba era una condición muy triste. También vamos a mirar Gálatas 6:2. Gloria al Señor. Gálatas 6:16, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Lo que les decía ahorita, cuando en un hogar hay problemas y dificultades, la carga es para los dos. Los dos sufrimos, los dos llevamos la carga de todo lo que pasa en nuestra vida, los dos. Cuando en un hogar hay pecado y este pecado trae consecuencias, hermano, tristemente la consecuencia es para los dos. No es solamente para el que pecó o el que le falló a Dios, la consecuencia es para los dos. Entonces, siempre lo que pasa en un hogar o en un matrimonio, por eso la Biblia dice que cuando uno se casa, se vuelve una sola carne, y esto es para todo es una sola, amén.
Vamos a mirar algo que nos enseña esta mujer a través de todo lo que ella sufrió, y fue la fragilidad humana. La única diferencia fue que ella no perdió su salud física, ella sí conservó su salud. Jod estaba postrado, pero ella no. Entonces, de todo lo que a Jod le pasa, de todo lo que él sufre, ella lo único que tiene es salud, nada más. En el versículo 10 nos dice: y él le dijo, como suele hablar cualquier mujer, de las mujeres fatuas has hablado, que recibiremos de Dios el bien y no el mal. Aquí ella habla como una mujer necia, pero no era una mujer necia. ¿Por qué? Porque él le dice, ¿cómo las mujeres fatuas has hablado? O sea, significa que ella no era, que en ese momento de dolor, de angustia, de tristeza, ella lo único que pensó fue, ay, ¿por qué mejor no se muere y descansa usted y al menos yo me quito esa carga y de verlo a usted sufriendo? Porque el dolor de ella era verlo a él sufriendo. Pero ella no era una mujer fatua ni una mujer necia. ¿Qué era una mujer fatua? Una mujer necia y que carecía de entendimiento espiritual. Hay un cuestionamiento que Dios, siempre que nosotros estamos pasando por situaciones difíciles, hermano, por eso le digo, juzgábamos mucho a esta mujer, pero nunca nos sentamos a analizar por qué ella hizo este comentario y en qué situación estaba ella para hacer este comentario. Es como cuando juzgamos y decimos, pero ¿cómo Judas va a vender al Señor Jesús si caminó con Él, si andó con Él, si vivió con Él, si era su Dios? Hermano, ¿cuántas veces nosotros hemos hecho cosas viviendo con Dios, pero tenemos la autoridad de estar juzgando lo que la Biblia nos muestra, como a Judas, a esta mujer, a Pedro por negarlo 3 veces? Entonces, hay momentos en nuestra vida que hemos pasado por situaciones muy difíciles, donde tenemos pensamientos y muchas veces hablamos cosas necias. En nuestra vida ha pasado, yo no sé si ustedes lo hayan hecho, pero en mí yo lo he hecho. Y hay momentos que uno cree y uno piensa, pero es que realmente Dios, o sea, tantos años yo en la iglesia, Dios se olvidó de mí, que es lo que ella le dice a Jod. O sea, Dios se olvidó de usted, ya, Dios, mire, ya usted perdió todo, pues ya, ¿sí? ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros hemos tenido esos pensamientos? De pensar, estamos pasando por situaciones de Dios se olvidó. O sea, no, es que esto que me está pasando a mí es porque Dios ya no está conmigo. Vamos a mirar Salmos 13:1. Dice el salmista: ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro sobre mí? Decimos, ¿por qué para ti no existo? ¿Por qué Dios me pasa esto? Hace muchos años yo estaba pasando por un proceso en mi vida muy difícil, una angustia, un proceso difícil. Yo me acuerdo que yo en la habitación sola, yo le gritaba, Dios, ¿por qué te olvidaste de mí? Es que yo no valgo nada, es que ni siquiera me conoces, es que no sabes quién soy. O sea, era tanta la angustia que yo sentía en ese momento, que yo sentía que para Dios yo no valía, no existía, y Él ni siquiera sabía quién era yo. Entonces yo tiendo a pensar que esto le pasó a la esposa de Jod. Era tanto el dolor y la angustia de ella en ese momento, que ella lo único que pensó fue, Dios ya se olvidó de nosotros, Dios se olvidó de ti. Amén. Gloria al Señor. ¿Cuántas veces nosotros pensamos que por pasar una situación económica difícil es porque Dios ya no está con nosotros? ¿O cuántas veces juzgamos lo que nos pasa diciendo, pero si yo soy buen cristiano, pero si yo amo a Dios, pero si yo voy a la iglesia, pero si yo pago mis diezmos, pero si yo soy fiel, pero si yo colaboro, ¿por qué me pasa esto a mí? Tendemos siempre a juzgar lo que nos pasa. Pero es que mire, hermanos, mire esta historia tan real. Ellos no estaban pasando por esta situación porque hubieran cometido pecado,
No, era porque Dios necesita o Dios no necesitaba. Dios quería demostrarle al diablo que Job sí era íntegro, que Job sí lo amaba, y por eso le permitió que él hiciera todo esto, pero Job no hizo nada para recibir todo esto. Entonces eso a veces pasa con nosotros, cuando estamos pasando por situaciones difíciles, porque Dios quiere moldearnos, quiere cambiar algo en nuestra vida, pero no significa ni que Dios no esté, ni que lo que nosotros hayamos hecho para Dios no es importante, ni que nuestra vida, ni que la entrega que hemos tenido para Dios no es importante. No, gloria al Señor. Vamos a mirar también que no solamente ella tuvo esta debilidad, sino que también el mismo Job tuvo esta debilidad en algún momento. Y lo vamos a ver en Job capítulo 30, versículo 20. Dice: clamo a ti y no me oyes, me presento y no me atiendes. Aquí también Job empieza a sentirse solo, a sentir que Dios ya no estaba con él y que Dios se había olvidado de él. En el capítulo 3, vamos a mirar el capítulo 3, el versículo 1, Job 3:1. Vamos a leer solo el capítulo 1, pero todo este capítulo dice: después de esto abrió Job su boca y maldijo su día. Él maldice el día en que él nace. Y él dice: yo no hubiera nacido. Cuando mi mamá en el parto, en mi nacimiento, yo hubiese muerto mejor. Todo este capítulo usted lo puede leer en su casa, y es Job renegando de su vida y de haber nacido y de por qué no murió en su infancia, por qué no murió en su nacimiento, para él no tener que pasar por eso. Entonces vemos la contradicción. Siempre señalamos a la mujer de Job como: mire lo que dijo, pero miramos que el mismo Job también tuvo su momento de desesperación, donde también cuestionó lo que le estaba pasando a él en ese momento. Gloria al Señor. Vamos a mirar que ella dudó. Esto que ella hizo con este comentario fue un momento en el que ella dudó. Ella dudó, estaba en un estado de incertidumbre, de dolor, donde ella buscaba entender qué era lo que estaba pasando, por qué a ellos les estaba pasando todo esto, por qué tenían que atravesar por todas estas dificultades. Otra situación, ella no fue incrédula, hermanos. Ella no fue que en ese momento ya no creía en Dios o que Dios no estaba presente para ella, no. Ella dudó, era de que Dios los estuviera con ellos y los estuviera ayudando. Nunca negó a Dios. Según algunos teólogos también se traduce, según algunos estudios teológicos también se traduce que en esta parte donde ella dice: entonces le dijo la mujer: aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. También traduce que para el hebreo esto también puede ser: no maldice, sino bendice a Dios y muere. Entonces hay una discordia ahí en eso, porque se dice que también puede ser entendido no como maldice, sino como ya, dile a Dios que tenga misericordia de ti y te lleve. O sea, ya todo lo que estás pasando, ya, pídele a Dios que ya acabe con tu vida, que ya no hay nada más que hacer. Hermanos, ustedes no se han sentido a veces tan acorralados que ustedes han pensado, y es un pensamiento que de pronto en algún momento nos ha llegado, espero que algunos de ustedes no, pero estamos tan agobiados que si yo me muriera ya, esto terminaría, este sufrimiento se acabaría. Si ya Dios se acordara de mí y me llevara al cielo, ya, este sufrimiento se acabaría. O si se muriera tal persona, el sufrimiento de esa persona ya terminaría. Porque nosotros creemos que muchas veces esa es la solución. Eso le pasó a ella. Ella creía en este momento que el que Job se muriera iba a ser la solución, pero no tanto para ella, porque ella ya había perdido todo, sino para él, porque le dolía verlo sufrir, le dolía la situación en la que él estaba. Entonces Job en esta palabra le dice, porque acá lo vemos como si Job fuera riguroso, no, pero como una fatua has hablado, pero no, realmente Job le dice: tú no eres una necia, tú no eres una fatua, tú no pienses de esa manera, que tú no eres necia, tú sí crees en Dios, tú sí amas a un Dios y tú sabes que como recibimos de Dios el bien,
también podemos recibir el mal. Que desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allí. No pienses así, mujer, no pienses de esa manera, que no eres una mujer necia. Gloria al Señor, aleluya. Vamos a mirar Isaías 41, 10. Aquí Job le dice a ella que ella no es necia y que en ese momento de su debilidad necesita aferrarse a Dios. Isaías 41, 10 nos lo dice: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Job le dice a ella esas palabras en resumido: tú no eres necia, aférrate a Dios porque Él siempre te está con nosotros, siempre nos va a ayudar y siempre va a estar a nuestro lado. Gloria al Señor. Vamos a mirar el siguiente punto, que es ser juzgada. Nos enseña a ponernos en el lugar de ella, a no juzgarla. Muchas veces nosotros juzgamos a la gente sin saber la condición en la que está viviendo. Y eso nos pasa con la esposa de Job. La juzgamos por un comentario que ella hizo, pero no vamos un trasfondo de por qué ella comentó esto. Entonces, eso nos pasa acá, hermanos, muchas veces. A veces, hace muchos años me pasó con una hermana en este lugar. Yo tenía un problema muy grande. Cuando yo llegué, de por sí mi cara siempre ustedes ven que no es muy agradable, no soy muy amable de rostro. Entonces yo llegué y la hermana yo venía con un problema de mi casa terrible, venía con un problema, con mi cabeza pensando en cualquier cosa. La hermana llega y se me arrima, me saluda y hermano, literalmente yo venía tan agobiada que yo ni siquiera escuché lo que ella me dijo. Yo solamente le dije no y seguí. Después me di cuenta que obvio la hermana se dolió, pues porque tenía ella que recibir esa mala respuesta si ella ni sabía qué me estaba pasando. Y eso muchas veces nos pasa, hermanos. Hay veces llegamos a la iglesia, de pronto llegamos con una mala cara, pero no es porque vengamos fastidiados o porque la iglesia nos caiga mal o porque los hermanos nos molesten, no. Es porque muchas veces tenemos tantos problemas en nuestra vida o estamos pasando por una situación difícil que lo reflejamos en nuestro rostro. Muchas veces, hermano, y muchos de los que vemos aquí, usted ve a los hermanos bien vestiditos, bien bonitos en la iglesia, pero nadie, ni yo, solamente Dios, usted y de pronto su familia sabe la situación por la que usted esté pasando. Entonces tratemos de no juzgar las actitudes, las acciones de nuestros hermanos, porque no sabemos cuál es la situación por la que cada uno está pasando. Amén. Gloria al Señor. Entonces, como les dije, no me voy a demorar mucho. Entonces, ¿qué representa esta mujer? Esta mujer representa las dudas que muchos enfrentamos. Ella representa acá, ¿por qué? Porque ella, al pasar por todo este proceso, ella empezó a dudar. Y por eso le dice a él eso, porque ella empezó a dudar. Dios sí estará conmigo, Dios no está con nosotros. ¿Qué pasó? Dios nos abandonó, ¿cómo nos quita todo? Segundo, la lucha humana contra la adversidad. Empieza ella a pelear y a batallar ¿contra qué? Contra habiendo sido una mujer de renombre, habiendo tenido un lugar privilegiado, habiendo sido reconocida en este lugar, ahora tiene que luchar contra ser señalada, juzgada, y mire cómo vive ahora, y ahora le toca trabajar, y se le murieron sus hijos, y perdió todo lo que tenía, y su esposo enfermo, y en qué condición está su esposo. Entonces tenía que luchar contra las adversidades. Tenía un cansancio físico y emocional. Nosotras como mujeres tendemos mucho a pensar cuando algo pasa. Y hermano, y créame que nos cansamos más emocionalmente que físicamente, pero ese cansancio emocional se refleja en nuestro cuerpo. Entonces, esto le pasó a ella. Ella empezó obviamente sentía tristeza por sus hijos. Yo siempre tiendo a pensar que el sufrimiento más grande de ella fue haber perdido sus 10 hijos. Gloria al Señor. Tensión o balance de cuestionar los caminos de Dios. Esto ya lo hemos mirado. Entonces, lejos de ella ser una villana, muchos estudios teológicos la ven como una mujer que pasó por un sufrimiento y agotamiento cuyo dolor la llevó a un límite.
O sea, ella llegó al límite del sufrimiento y al límite del dolor. O sea, de ahí ya no había más para dónde coger. O sea, ella tuvo el límite de todos estos sentimientos. En un momento de angustia o prueba podemos, con nuestras palabras, hermano, cuando nosotros estamos pasando por una situación difícil, que fue lo que a ella le pasó, ella intentó darle un consejo mal dicho a su esposo. O sea, ya, dígale a Dios que se acuerde de usted y ya, váyase a descansar. Fue un mal consejo, porque ella no estaba apta emocionalmente para darle ese consejo a su esposo. Y nosotros, hermano, ¿cuántas veces en nuestro hogar estamos pasando por situaciones difíciles y empezamos a dar consejos mal dichos? Ay, no, sí, no, es que uno ve que no lo apoya, es que no hay amor por el prójimo, es que no, y empezamos a decir, a nosotras en vez de alentar a los que están a nuestro alrededor, empezamos con nuestra flaqueza espiritual en ese momento, con nuestra fe desgastada, a dar consejos mal dados. Entonces, procuremos cuando estemos en esos momentos, que posiblemente todas vamos a pasar, tener silencio y no empezar a decir, porque o cuando nuestra familia, nuestros hijos o nuestro esposo lleguen desilusionados por algo, hagan algún comentario que uno sabe que está mal hecho, que no está bien, que a Dios no le agrada ese comentario, nosotros decirle silencio, no es así, lo que hizo Job. No es así. Así como recibimos de Dios el bien, también podemos recibir el mal. Entonces es un ejemplo muy grande. Nosotros debemos aprender a callar cuando estemos pasando cuando algo nos moleste, cuando estemos fastidiados y algo nos moleste. Cohibirnos de hacer comentarios, porque con esto podemos no solamente afectarnos nosotros, sino afectar a los que nos rodean. Y cuando escuchemos a alguien haciendo un comentario que sabemos que no es así, decirle, mejor calle, espere, desahógese, espere un momento más y usted va a ver las cosas de otra manera. Amén. Vamos a mirar Job 42, 12 al 17. Gloria al Señor, aleluya. Dice, y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes, 1,000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Llamó el nombre de la primera, bueno, saltemos ahí los nombres. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra, y le dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos hasta la 4ª generación. Entonces, aquí Dios vuelve y bendice a Job, le devuelve todo, pero la bendición de Job también fue la bendición para su esposa, porque en la Biblia no dice, y lo leí y lo busqué, y en la Biblia no dice que Job tuvo otra esposa. Entonces fue la misma esposa, la misma que cometió un error, pero era una mujer que también amaba a Dios, porque Job les había enseñado eso. Era una mujer que también tenía comunión con Dios, pero en su momento difícil, en su momento de prueba, en su momento de angustia, hizo un mal comentario. Pero fue la mujer que estuvo con su esposo a pesar de todo lo que le había pasado a él, porque ella fácilmente se había podido ir y abandonarlo y dejarlo solo, pero estuvo con él. Entonces, en el momento que Job recibe su bendición, en el momento que Dios le devuelve todo a Job y el doble de lo que él tenía, ella también es bendecida en ese momento. Gloria al Señor, aleluya. Ella vuelve a Dios y le da sus 10 hijos, porque de todo lo que Dios bendijo a Job y le dio el doble, lo único que no le dio el doble fue de hijos. Solo le dio sus 10 hijos que había perdido. Entonces ella no recupera, pero Dios vuelve y le da 10 hijos. Vuelve y la bendice económicamente y vuelve y abre las ventanas y da bendiciones de las que ellos habían perdido. Entonces, el pensamiento en esta mañana, ¿qué es? No juzguemos acciones de otras personas cuando no estamos en los zapatos de ellos.
No digamos por qué hizo esto, por qué pensó así, por qué hace así, cuando nosotros estamos viviendo una vida plena y tranquila y no sabemos. No, esta enseñanza de esta mujer es muy clara. Ella no era ni impía, ni malvada, ni la mala esposa, al contrario. Fue una esposa que a pesar de todo se mantuvo con su esposo y sufrió, y yo creería que un poco más de lo que sufrió Job. Y también por eso Dios la recompensa y recibe los beneficios. Porque como les decía ahorita, cuando en un hogar el esposo es bendecido, esa bendición cobija a su esposa y a su familia. Y esto pasó con ella. Entonces Dios les bendiga, hermanos. Este es el pensamiento en esta mañana. Vamos a estar en pie y vamos a estarle dando gracias a nuestro Dios. Señor amado, Padre maravilloso, gracias te damos por todo lo precioso que tú eres. Gracias porque a través de tu palabra hemos entendido y hemos comprendido lo maravillosa que son tus obras, Señor amado, y porque a través de ella podemos ver tu grandeza, tu bondad y tu misericordia, Señor. Gracias, Padre, porque tú a través de ella nos enseñas a entender un poco más la situación del que está a nuestro lado, Señor amado, a comprender un poco más, mi amado Dios. Gracias, Padre de la gloria, por todo tu amor y tu misericordia, Señor. Padre celestial, gracias, Señor amado. Hermanos, creo que